documento pues no viene tampoco planteado la posibilidad de la reforma al 96, que es el motivo por lo cual realizaron ustedes estos foros o este conversatorio para el 96 y el 94 constitucional. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no se les planteó? No, a ver, primero no fue tema de la reunión lo que está sucediendo afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema sustantivo era compartirle las conclusiones que se derivaron y la relatoría, la versión estenográfica, que ustedes también pueden consultarla en el portal, en el micrositio que se alojó todas las conclusiones. Decirles que la chispa que detonó la realización de los conversatorios fue la posibilidad de reformar o no, preguntar, consultar si se modificaba lo que establece el artículo 96 constitucional para designar a los ministros de la Corte. Ese fue, digamos, la punta de lanza para poder desarrollar estos conversatorios. Sin embargo, ustedes lo vieron, durante el desarrollo de los mismos, cada uno de los panelistas, incluidos quienes ya tuvieron la oportunidad de ser funcionarios en el Poder Judicial, empezaron a expresar otro tipo de situaciones que está viviendo el Poder Judicial, que no permite que la justicia cotidiana llegue a los ciudadanos. Y empezaron a cuestionar la viabilidad o la posibilidad de la revisión del juicio de amparo. Se empezó a cuestionar por qué razón, derivado de un acuerdo político en el 2011, quien es titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente o presidenta, también lo es de la Judicatura Federal. Se empezó a cuestionar también sobre el federalismo y por qué razón se había ido perdiendo cada vez más y acotando cada vez más la soberanía en los estados, incluso en materia de carácter electoral. Y después de eso empezaron a surgir diferentes propuestas. La conclusión fue que se requiere hacer una reforma integral al Poder Judicial. No solamente de carácter administrativo, por lo que hace su presupuesto, sino en general una reforma integral. Entonces, lo que era originalmente la posibilidad de desarrollar una consulta para preguntarle a las mexicanas y a los mexicanos si consideraban necesario modificar el procedimiento para designar a los ministros de la Corte, terminó siendo una necesidad urgente de hacer una revisión integral al Poder Judicial. Hoy mismo surgieron nuevas inquietudes. Por ejemplo, decía el diputado Moreira que además de incluir en la revisión, hay que hacer una profunda revisión del control de convencionalidad que surgió en la reforma del 2010. Hay que hacer una revisión sobre el pacto fiscal. Hay que hacer una revisión para la instrumentación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué está pasando con el nuevo sistema penal acusatorio? Y el diputado Licha decía, y no solo eso, ¿qué pasó con la gran reforma del 2021 que pretendía, de manera clara, y ese fue el espíritu, iniciar un proceso que permitiera una revisión puntual sobre la eficacia y la eficiencia, la prontitud de justicia por parte del Poder Judicial a través de la Judicatura Federal? Concluimos que es un buen inicio para iniciar, un buen inicio para el diálogo, para tener un diálogo entre los dos poderes, que deben de estar incluidos ellos, que deben de participar. Nadie puede evaluar una práctica que nunca ha sido suya. El mejor diagnóstico parte de los que analizan, estudian e investigan de las barras de los colegios, pero también de quienes están en la práctica desarrollando la función y la actividad. Por eso fue un diálogo productivo, es algo que existe como clamor en voz de unos panelistas. Lo que es cierto es que algo está pasando, que algo está mal en el Poder Judicial,
Lo cierto es que los mexicanos están clamando justicia, y la justicia cotidiana, pero que a los mexicanos no les importa si es fuero federal o fuero común. Lo que quieren es que exista efectivamente justicia, y que la justicia en el caso de los estados, con este nuevo sistema penal acusatorio, luego encuentra refugio en el poder federal a través de amparos que ya están teniendo, sobre todo en materia administrativa y penal, salidas fáciles, lo que pone en entredicho a todo el sistema judicial y la articulación que debe de existir entre el ámbito estatal y el ámbito federal. Pero el presidente de la Junta sí les planteó, sí les propuso que se necesitan estas dos reformas para elegirlos y para bajarles sus prestaciones, que eso es el motivo. No, lo que les presentamos fue, si no fue un jurado ya, si no vinieron al banquillo de los acusados, vinieron a un diálogo republicano, que conozcan la primera etapa, las conclusiones a las que se llegaron, que adviertan ellos y que sirva, y ese fue el mensaje final, para reiniciar una reflexión colectiva, colegiada, de colaboración entre los dos poderes. Esa fue la invitación y en eso quedamos. Van a circular las relatorías y las conclusiones y veremos en el futuro, quedamos de podernos reunir y a más tardar en el mes de septiembre. Y ojalá, fue la solicitud de todos, que ya no fuera solo con un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que pudiera venir el Pleno, en su conjunto nosotros, junto con la Junta de Coordinación Política, tener una reunión en algún espacio. Gracias. Coordinador, entonces, la iniciativa de reforma apenas estaría analizándose, o sea, va a nutrirse con todo lo que viene en la vamos a nutrir, ese fue el espíritu. En lugar de iniciar la discusión de Parlamento abierto con una iniciativa ya elaborada, mejor construir una iniciativa a partir de revisar de manera integral todo esto que les he señalado, en la que se incluirá el procedimiento para la designación. De hecho, una de ellas se enfocó en su disertación a hablar exclusivamente de las experiencias, las formas, los modelos para designar en otros países, desde Canadá hasta el modelo que se sigue en Argentina, en España o en Francia. Los tres ministros de la Corte coinciden en dialogar, en avanzar, en que no pueden estar divorciados, dijo Loretta Ortiz. Así es. En que tiene que ser un binomio estos dos poderes. Y también lo señaló la ministra Yasmín, nos necesitamos. Porque unos interpretan y ejecutan la ley y a nosotros nos corresponde elaborarlas. Y queremos, porque es una verdadera absurdo, que quienes interpretan y aplican la ley no sepan el espíritu que motiva al legislador, que luego el legislador no es el que la va a aplicar. Entonces, para que haya funcionalidad, para que se garantice la eficacia, para que se garantice que sean justas las leyes, se requiere una mayor comunicación entre el poder legislativo y el poder judicial a través, en un primer acercamiento, de la Junta de Coordinación Política como órgano de gobierno superior en la Cámara y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si antes de llegar a esta nueva iniciativa la reunión fuera en septiembre, ¿usted estaría al frente del grupo mayoritario? Yo espero que sí. ¿No piensa renunciar para sus aspiraciones en Puebla? Yo les digo, yo quiero irme a otra aspiración con la conciencia tranquila. Y mi conciencia tranquila estriba en que esto es algo fundamental, no para Puebla, sino para todo el país. Y dos, que el presupuesto es un instrumento fundamental, un elemento redistributivo del ingreso, de la renta y de los recursos para todo el país. Entonces, hasta que me pueda ir a dormir con mi conciencia tranquila. Gracias, diputado. El diputado Espinosa Cházaro acaba de decir que no van a legislar a capricho del presidente López Obrador. Entonces, tratando que la iniciativa que llegaría el próximo año, y de hecho tocaría en la siguiente legislatura, tiene como base del Ejecutivo que la elección de los ministros sea por voto popular.
y ya con estas conclusiones que se tiene y después los foros regionales, ¿no se piensa mover una sola ficha de decisión en el sentido de que no sea la base y estructura de esta iniciativa en la elección popular, sino a través de otras herramientas, como por ejemplo lo que acaba de mencionar el ministro Lainez sobre empezar de abajo hacia arriba la impartición de justicia? Sí, eso es lo que nosotros decía. La chispa que motivó esto fue revisar y consultarle a los mexicanos sobre si consideran o no se debe de reformar el 96 constitucional, pero eso escaló y que terminó siendo no solo lo más importante, sino hay otras razones que motivan que se haga una revisión puntual. Primero, evaluar qué pasó con la reforma de 2021. Segundo, cómo ha afectado la reforma de 2010-2011, la funcionalidad del Poder Judicial y el cumplimiento puntual de lo que debe de ser, lo que evalúe el desempeño del poder, la eficacia en la impartición de justicia pronta y expedita y gratuita. Eso es lo que nos llevó a ampliar la discusión y que ahora reflexionáramos y concluyéramos todos que es necesario una revisión integral, y es lo que vamos a hacer. Ya no solamente será pues revisar el mecanismo que establece el 96, sino ya una revisión integral de todos estos temas que hoy incluso fueron ampliados en las participaciones de los diputados de los grupos parlamentarios distintos a Morena. Nosotros plasmamos ahí las conclusiones de especialistas académicos, no va la posición de Morena, fue la posición, la evaluación, los comentarios, reflexiones que hicieron los diferentes panelistas que asistieron a los conversatorios. Carlos Guzmán de... Carlos. Diputado, vamos, 3 temas muy rápidos. Buen día, diputado. Muy rápido, 3 temas. Por principio de cuentas, esto que mencionaban hace un momento, mencionaba usted, de que se quiere ir de esta Cámara de Diputados con ese tema, pues ya, digamos, encaminado en alguna medida. Es consultarle si van a consultar a su vez con el presidente del Senado de la República, que ya tiene una iniciativa similar en la Cámara Alta. Son los 2 de Puebla, para que se vayan finalmente los 2 a la competencia electoral juntos. 1. 2, si para septiembre se tiene planteados ya temas puntuales o se van a tener temas puntuales, como es el tema de la independencia de la Judicatura Federal, que es algo que sin duda alguna pues ha marcado el que no sea juez y parte de la Suprema Corte. Y el tercero, que tiene que ver justamente con el tema de los presupuestos ya desde el próximo año, diputado. Muchas gracias. No, mira, es un ejercicio, el derecho a iniciativa, lo he comentado, aquí lo expresé también, es un derecho que tienen las y los legisladores. En este momento hay 29 iniciativas que tienen que ver con el Poder Judicial. Algunos se refiere a lo que establece el 96 sobre modificar el procedimiento para su designación y que ya no sea un método indirecto, sino que sea a través de elección popular. Esa es una pista que va a seguir porque es un asunto que compete. La revisión integral y la posibilidad de la consulta popular es un tema solo de Morena en este momento. Lo que queremos, por eso es de aproximaciones sucesivas, por eso lo que queremos es que se involucre, se advierta la necesidad no solo de lo que se refiere el 96, sino de manera integral la funcionalidad y la eficacia del Poder Judicial, que tenga como propósito garantizar justicia y especialmente a quienes hoy no tienen acceso, que son los más pobres. E involucra también entonces a los tribunales de justicia en los estados o los supremos tribunales, como se conoce en otros estados, su participación, porque lo comentábamos, el Poder Judicial no es solo los ministros, son los circuitos, son los magistrados, son los jueces, involucra a notificadores, en fin, a proyectistas, a secretarios, son de más de 45,000 las personas que participan en el Poder Judicial y se requiere una revisión integral de su funcionalidad. Eso es lo que nosotros advertimos ya el día de hoy. En paralelo, Morena tiene su propia agenda y en lo individual cada uno de los legisladores. Y con el tema del dinero, no lo tocamos. No se tocó
porque yo lo he dicho y lo comentamos y así lo acordamos, que eso es en principio, respetando su independencia y su autonomía plena, es un ejercicio no legal, es un ejercicio moral, es una reflexión moral, de empatía con los mexicanos, de revisar si el capítulo 1000 y las contraprestaciones que derivan de él es justo para el pueblo de México, si no es un costo elevadísimo, exagerado, oneroso para los mexicanos los salarios que perciben, o la manera en que distribuyen el capítulo 3000, básicamente. Eso lo tienen que revisar ellos, o la manera en que configuraron sus fideicomisos. Si es moralmente válido, no legal, porque ya determinaron que es legal, pero si es moral, que tengan un fideicomiso de compensación para pensiones y jubilaciones de casi 5,000 millones de pesos, u otro fideicomiso de casi 4,500 millones de pesos al mes de marzo para compensar gastos médicos y en medicamentos para ellos. Cuando digo para compensar, significa que ya lo tienen establecido en su gasto operativo, ya está establecida la carga laboral para pagar pensiones, pero tienen un fideicomiso y ahí vean la asimetría. Para las salas el fideicomiso que se refiere a compensaciones es por 15 millones de pesos y el otro, solo reservado para la Suprema Corte, es de, entre los dos, más de 8,500 millones de pesos para medicamentos, médicos y compensaciones a las jubilaciones. Eso es lo que deben de cuestionarse. Y en total, los fideicomisos son por más de 21,000 millones de pesos. Y ahí no lo reintegran a las economías, a la federación. Si se reintegraran ese recurso que lo tienen ahorita, ahora en esos dos fideicomisos, serían 21,000 millones de pesos, casi el presupuesto total de Colima o de Nayarit. Entonces es una reflexión moral. Es porque legal, pues ellos nos van a decir que es legal, pues es su chamba. Y no lo quisimos tocar, porque es un tema que ya te dije, que borda en la arista de la ética pública, de la responsabilidad pública y también de la moral pública. Entonces que ellos hagan ese ejercicio, están a tiempo. No queremos nosotros, cuando llegue aquí el presupuesto, tener que observar. ¿Cómo sucedió? A mí me tocó hacer la revisión puntual para este presupuesto de aquellos gastos que no tenían que ver con el objetivo de los organismos constitucionalmente en el país, que tenemos, que existen, y que eran al orden de 6,500 millones de pesos. Esos 6,500 millones de pesos del conjunto de la COFESE, de la Comisión Reguladora de Energía, del INAI, en fin, no tenía que ver esos recursos para el cumplimiento de su objetivo, como sucedió en la Cámara de Diputados, que 2,600 millones de pesos que recortamos al presupuesto no tenían nada que ver para cumplir con el objetivo, la misión, la atribución que le establece la Constitución al Poder Legislativo, y por eso hicimos el recorte. Última pregunta, Enrique Gómez de Universal. Buenos días, diputado. Para aquí atrás. Oye, quisiera preguntarle en otro tema, la alerta que lanza la Jucopo del Senado de la República sobre que se podrían empalmar las siguientes legislaturas en agosto del próximo año, y que sostiene que podría haber una crisis. Yo quisiera preguntarle si usted coincide con ese diagnóstico, que pudiera haber una crisis, o se podría solucionar con una reforma constitucional a un año de que esto suceda, o bastaría con solo un acuerdo político para que no haya este problema. Mira, eso se tiene que atender a través de una reforma legal, no constitucional, y tiene que ver con el inicio de funciones de la próxima legislatura en las dos cámaras, porque constitucionalmente nosotros concluimos nuestro periodo constitucional, valga la redundancia, nosotros concluimos
el 31 de agosto. Así fuimos electos, ya fuimos electos, no puede haber retroactividad, porque nosotros ya nos eligieron. Entonces ahí no, tiene que ser a partir de la integración de la nueva legislatura, la instalación del nuevo Congreso, no puede haber dos. Pero la reforma constitucional establece que ellos inician, la 66 legislatura iniciaría el 1 de agosto. Pero no han sido electos. En tanto no sean electos, no existe legislatura. Y ahí pues donde, ¿o no decías así, abogado? No hay derechos adquiridos. Aunque lo marque la Constitución. Pero no están adquiridos los derechos, ¿no? Es el no nato, la legislatura no nacida. Entonces, ¿alguna reforma solamente legal? Sí. Es lo que nos han dicho ya los abogados y ya lo pusimos acá y pusimos al área jurídica, a que hiciera y a la Dirección de Asuntos Parlamentarios, a la Secretaría, que hiciera una revisión puntual y la salida que nos sugieran es esta. Gracias. Gracias, compañero.